Y hoy en El Cambio es Posible vamos a tocar un tema un poco delicado porque durante muchos años era un tema que nadie nos atrevíamos a tratar, ni con amigos ni con familiares. Afortunadamente hay gente tan valiente como nuestra invitada de hoy que ha recorrido ese camino y que está dispuesta a ayudar a personas como ellas porque no me negaréis que los males de amores, como llaman comúnmente, o cuando se te parte el alma por una traición, bajo mi punto de vista, yo que también lo he sentido, pues casi es igual que cuando se te muere alguien, porque de verdad que el duelo y los procesos de sufrimiento son tan gordos que a veces uno hasta se siente culpable y dice, pero ¿cómo sufrí yo tanto por amor si encima la persona que me ha traicionado está viva? Y, y Carla también tiene mucho que decir de esto porque hay más trabajo por parte de uno mismo que recrearnos todo el rato Exacto. en la queja y en culpar a los demás. Así que sin más dilación, Ujú. presentamos a Carla Imsa. Buenos días, Carla, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal, Rosy? Encantada, muchas gracias. Nada, pues yo, como bien has dicho tú, he pasado por ese proceso de divorcio y además con dos niños muy, muy pequeños. Y claro, en esos momentos me vi bastante perdida, muy, muy sola, porque sí que es verdad que tus amigas te escuchan, pero no te llegan a comprender. Y nada, es que nada más salir de ese proceso, o sea, es decir, nada más dar el paso, yo decidí que este sería mi camino de vida, el ayudar a mujeres que estaban pasando o que quieren pasar o que han decidido pasar por el mismo trance. Este es muy importante porque también es un tema, la verdad que es un tema muy controvertido esto de las relaciones, que a nivel de Uh-huh. sociedad tenemos creencias que hemos adquirido de nuestros padres. A nivel social también las Sí, relaciones es algo de lo que nos gusta mucho pavonear, porque haya personas que les van bien o uh-huh. aparentemente va bien porque no Exacto. esa sororidad como mujeres y en vez de ayudarnos, pues parece Uh-huh. que vamos diciendo, uy, pues es que fíjate cómo me va, es que tú haces esto. Siempre estamos inyectándonos la culpa y porque también hay un factor que Sí. es mujer, un factor Uh-huh. femenino y masculino, que creo que desde la antigüedad tenía una connotación de integrar y que hoy por hoy lo hemos visto como competición. La mujer a día de hoy está muy degradada y muchas veces pues tampoco hablamos claro porque tampoco se nos ha enseñado. Yo creo que también los divorcios, las rupturas No. amorosas, porque también volcamos, ¿crees que tiene mucho que ver esa figura paterna y materna, lo que hemos vivido en la infancia, se vuelca en nuestra pareja? Sí. No, obviamente, lo que hemos vivido en la infancia nos va a marcar de por vida. Entonces, claro, yo llegué, te hablo siempre de mi caso personal porque es del que he aprendido claramente. O sea, mis padres, yo he tenido unos padres que han estado juntos durante 40 años, o sea, aguantando absolutamente de todo. Y claro, que un día les llegue su hija, que con dos niños súper pequeños y les dé la noticia de que se va a divorciar, pues eso también supuso un shock brutal entre mi familia. Entonces no solo tuve que afrontar o sea, el camino del divorcio con mi pareja y mis hijos, sino también tuve que afrontar pues el caos que eso llevó a mi familia de origen, por así decirlo, a mis padres y hermanos. Entonces fue duro, fue bastante duro. Y ya te digo, si tuviera que definir una palabra, bueno, que define, valga la redundancia, esta temporada es la soledad. Porque Carla, cuando tú hablas de tus padres, porque no sé qué pasa que cuando hay un disgusto, entre comillas, una decisión que a ver, Ujú. sinceramente es incómoda, porque a todos nos gustaría estar bien, de hecho por Sí, eso se aguanta tanto. Yo creo que claro, cuando te exacto. dicen, no, es que ahora no aguantáis nada las mujeres de ahora. No, perdona, yo creo que cuando uno Pues da el paso, afortunadamente, ha aguantado mucho, ¿no crees, Carla? claro, no, ha aguantado demasiado. Pero claro, antes, o sea, eso viene de la cultura del patriarcado, bueno, de todas las raíces estas como
más tradicionales, por así decirlo. Ahora hay una revolución de la mujer que afortunadamente nos está quitando peso y nos está liberando. Pero claro, tú vienes a tu familia que es tradicional y le sueltas esta bomba y no lo entienden. Y, ¿sabes? Y es como, a ver, si nosotros hemos aguantado aquí carros y carretas durante 40 años, ¿por qué tú no vas a aguantarlo? Y entonces ya te vienen como, pero pobres niños pequeños, ¿por qué les haces eso? Y, ¿sabes? Viene todo ahí el peso cultural, porque al final es cultural y es erróneo, o sea, lo tenemos que destruir completamente, porque al final lo que necesitan unos niños es una madre feliz. Eso es. No y un padre feliz, no necesitan nada más. Estás en un estado de sufrimiento extremo y lo que dices que hablas bajo tu experiencia personal, creo que no hay nadie mejor que te pueda acompañar que una persona que ha vivido por eso, porque a ver, puedo entender mucho a mi amiga que está sufriendo un montón, la puedo apoyar, pero nadie me va a comprender como alguien que ha pasado este mismo camino. Y lo que hablábamos, exacto, es que la primera pregunta que se le hace a una madre, que una madre, como dices, a nivel educacional, desde los cimientos más hondos que hay, siempre te dices, voy a aguantar por los niños, y como bien has dicho, no, por los niños hay que dejar de aguantar, ¿no? Totalmente, hay que dejar de aguantar. O sea, yo tengo las dos corrientes. O sea, yo vengo de una familia, como bien he dicho antes, y quiero recalcar que ha aguantado absolutamente de todo. Podría decir que mis padres, cuando yo era pequeña, apenas se tenían amor, ¿vale? Entonces, tú en la edad adulta, pues ves eso como normal y al final acabas reproduciendo esa relación que tuvieron tus padres en tus relaciones amorosas, de pareja. Entonces, claro, yo conectaba muchísimo con mi Carla niña, ¿no? Con la niña que fui. Y no quería que mis hijos pasaran lo que yo vi y lo que yo pasé, porque es que no se lo merecen. Además, les estás dando una visión del amor que no es la correcta. El amor para mí tiene que ser respeto, tiene que ser admiración, tiene que ser pues un equipo, ¿no? Al final. Y cuando alguna de las bases o de los pilares importantes falla, o una de dos te plantea, si hay amor, pues ir a terapia y un poco pues luchar por esa relación, o si ya hay falta de respeto y ya hay pues otras cosas, pues romper. Yo creo que es lo más adulto, aunque duela muchísimo, aunque luego en el pueblo que vivas te sientas juzgada, aunque luego te pienses que nadie más te va a querer porque tengas niños pequeños y te vas a quedar ahí un poco más que con la cruz, porque todo eso lo he pasado yo, porque todo eso lo he pensado yo también, pero no tiene por qué ser así, y de hecho no es así. Carla, lo que dices, creo que nos podemos sentir identificadas muchas mamás, muchas mujeres, porque lo que has dicho es tan importante. Muchas veces nos basamos en la educación de los hijos con cosas externas, o sea, nos sentimos fatal porque es que el niño tiene que ir a esto, porque tiene que aprender, y no nos damos cuenta que somos espejos partiendo de la base de los padres. Es muy importante como padre y como madre. Porque como tú dices, yo que vengo de una familia desestructurada, si tú has visto que tus padres pasan por la casa y piensas, porque a ver, si es verdad que hay parejas que deciden convivir juntas con unas normas y le explican a los niños, mira, papá y mamá ya no somos novios, somos amigos. Y ellos ven una relación de amigos, pero ¿qué sería una relación que piensas que es de amor? Porque yo en mi caso que tengo hijo e hija igual que tú, claro, al niño le estás enseñando que los hombres pueden ser fríos, que tienen que tener esos comportamientos para que sean hombres y unos buenos padres y unos buenos maridos, y a las niñas les vamos a enseñar a aguantar, que eso está bien, esas faltas que hay que aguantar más importante, ya no es padre y madre, es que nos están viendo que hay una relación que no se besan, que no se escuchan, que no se aman. Entonces, por favor, vamos a empezar a reír. Y sí que es muy jodido, porque es muy jodido como te dan como padre. Sí, mucho. También tienen la responsabilidad. Totalmente. Siempre como centramos la educación, lo llevo a un buen colegio, lo llevo a clases particulares de inglés, lo llevo... Y es como yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Es como, ¿cómo le vas a decir tú a un niño no se chilla si tú se lo dices chillando? ¿Cómo le vas a decir a un niño no se bebe mientras tú tienes un vaso de cerveza en la mano? Pues esto es lo mismo. ¿Cómo le vas a decir que te respeten, que no te chillen, que no te peguen? Bueno,
X, ¿no? Me estoy yendo a los casos más extremos, pero ¿cómo les vas a decir a un niño que te respeten si luego en su casa no lo están respetando o sus padres no se están respetando? Entonces, es muy importante porque los niños en esa edad son esponjas y eso lo viven como si ellos fueran tú, o sea, viven su realidad, o sea, su realidad es la tuya. Sus emociones son las tuyas y más en la primera infancia. Y además, entonces eso es muy importante. Carla, dicen que los niños son unas máquinas de la comunicación no verbal. O sea, tú puedes aparentar que no te afecta, pero ellos todo, saben leer en todo. Te lo leen absolutamente todo. Exacto. Y más si ya pues nos vamos a niños más sensibles, ya o sea, incluso viven el mismo dolor que tú. Es un tema serio y que hay que tener en cuenta, y yo entiendo a las mujeres que no se atreven a dar el paso porque es que es muy difícil, porque nos enfrentamos a problemas sociales, a problemas económicos, a problemas familiares, o sea, nos enfrentamos a un abanico muy grande. Entonces yo las comprendo muchísimo porque yo antes de dar el paso también estuve un par de años aguantando, ¿entiendes? Porque es que porque era muy fuerte lo que iba a hacer. Y ahora, Carla, dar el paso de quedarme sola. Ahora que nos has explicado también, además que muy bien, hemos empezado yo creo que desde los cimientos, lo que son las creencias, qué pasa cuando tienes hijos. Ahora yo creo que vamos al meollo de la cuestión. Porque sí, ahora hay una época de desarrollo personal, que hay mucha terapia y muchas cosas, pero mira, al principio es inevitable pues sacar toda nuestra mierda. Yo creo que hasta que no vas al meollo de la cuestión, y perdonad por la palabra tan dura, pero es verdad que en estos momentos uno no está flotando. O sea, es que te desgarras por dentro, es un sufrimiento tan extremo que a veces yo creo que también el primer paso es verdad que no podemos decir, no, es que no tienes que insultar al otro, es que no, igual que la otra pareja, porque en realidad somos espejos. Pero es verdad que una vez que he insultado la rabia, una vez que he insultado, una vez llega un momento que hay que parar, ¿verdad? Porque creo que es responsabilidad de una, y yo creo que ahí tienes tú mucho que ofrecer al mundo. El espacio de Carla Teatral es súper seguro, os podéis sentir súper protegidas porque no hay nadie mejor que una persona que ha pasado por lo mismo, que te escucha, que sabe que esos problemas van a estar compactos, cerrados, como si fueran un cofre. Y creo que es hora también de eliminar esa queja, ¿verdad, Carla? Y empezar a trabajar. ¿Cómo fue tu verdadera transformación de apartar ya, echar todo, volcar todo en el otro? ¿Cómo fue esa parte de decir, no, ahora me toca a mí? Han sido 2 años y todavía me queda trabajo personal, pero han sido 2 años muy, muy duros. En estos 2 años he sufrido una transformación tanto física, psicológica como emocional, muy, 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 pero es que podría decirse que ha sido como, no sé, ha sido muy fuerte, muy fuerte. Y me quedé sin pelo, engordé 15 kilos, bajé 15 kilos, ¿sabes? De la ansiedad, de la depresión. Ha sido como un shock generalizado en mi persona. Al principio sí que es verdad que le eché muchísimo la culpa a él y a mis padres. O sea, lo exteriorizaba. O sea, la mierda, por hablarlo mal, se la echaba a los demás. A mis padres y a él. Claro, mis padres era porque me habían enseñado a aguantar, porque no me habían dado el cariño que yo necesitaba de pequeña, porque ellos de pequeña yo vi muchas cosas, y a él por tratarme así en un momento muy delicado que era la maternidad, porque claro, todo hay que decir que yo decidí dar el paso cuando mi hijo pequeño tenía 2 meses de edad, nada más. O sea, si nos ponemos en situación, ahí hay un posparto, un cuerpo, o sea, un estado emocional y psíquico muy, muy débil. Entonces, yo tiré balones afuera, por así decirlo. Y luego, porque claro, yo de casa del matrimonio, por así decirlo, me fui a casa de mis padres. Y luego decidí irme sola a un piso a vivir con mis hijos. Y ahí empezó mi trabajo de introspección, por así decirlo. Y ahí me di cuenta de mis creencias limitantes, de mi actitud también tóxica, porque hay que decir una cosa, no hay una relación tóxica unilateral, los dos son tóxicos, ambos.
ambas partes de la pareja son tóxicas, porque al final nos hacemos como espejos. Sí que es verdad que a lo mejor uno reacciona pues de una manera más agresiva y el otro reacciona de una manera más verbal, pero al final o uno es la víctima, porque al final el papel de víctima también es tóxico, ¿entiendes? O sea, tenemos que partir de una base Y porque no se ponen límites. igual. Exacto, porque no sabe poner límites, entonces, porque siempre tenemos con la idea de que, bueno, yo estoy hablando también, vamos a poner un paréntesis, de relaciones tóxicas. También hay personas que se divorcian porque pues el amor se ha acabado o por otras razones. Yo estoy partiendo más a lo mejor de una relación en la que se falta el respeto y es un poco más turbia, por así decirlo. Entonces ahí ya me empecé yo pues a trabajar a mí misma, empecé a escribir muchísimo, empecé a ir a terapia y pues tuve un encuentro con mi propia sombra y fue duro, fue muy duro. O sea, mirarnos hacia adentro y ver nuestra caquita, por así decirlo, hablando mal, duele bastante. Duele, pero es muy sanador. Sí, yo creo que eso al fin y al cabo, creo que al final las herramientas están en lo mismo, porque lo que decimos, nuestros padres pues también hacen lo que pueden, porque ellos también son víctimas de otras circunstancias, incluso nuestra pareja. Exacto. Pues también son personas que, claro, han tenido una vida pues que a lo mejor nosotros, si lo vemos desde otra perspectiva, podemos entender que no seguir en esa relación, por supuesto, y lo que dices es mucho más fácil a veces darle el poder a los demás hasta de tu infortunio, a decir, pues mira, tengo herramientas, afortunadamente ahora mismo hay personas como tú, que encima no es que sean solo coaching de este ámbito, sino que son trabajadores sociales, especialistas en violencia de género, que a veces es verdad que tenemos esa autoestima ahí debajo del brazo continuamente y no nos damos cuenta del poder que tenemos de transformación, pero que aquí está Carla, que como decimos, nadie tiene una varita mágica y yo creo que la vida en sí es un aprendizaje, nunca nos van a dejar de pasar cosas, de aprender, pero es verdad, alguien de la mano como tú, encima tan jovencita y con esa experiencia, creo que vas a ayudar mucho a la gente. Entonces, cuéntanos cómo va a ser un poquito tu forma de trabajar para que la gente pues entres al rescate en esos primeros días cuando tienes el duelo encima, cuando no sabes a quién llamar, cuando no sabes a qué recurrir. ¿Qué nos puede ofrecer Carla? Mira, mi manera de trabajar la voy a enfocar de la siguiente manera. O sea, voy a tener como sesiones individuales porque entiendo que no todo el mundo está preparado en los primeros momentos para trabajar en grupo, en el cual pues nada, escucharé a la paciente, bueno, a la clienta con todo mi respeto y todo mi amor, porque está claro que aunque yo haya dado ese paso, quizás en ese momento ella no esté preparada para darlo, pero bueno, ya ha dado el primer paso de contarlo, de confiar en alguien, y eso ya es un paso gigante. Y por otro lado también me gustaría hacer sesiones grupales, que formáramos algún grupo, porque ya te digo, la soledad me acompañó y me sigue acompañando todavía, porque ya si la maternidad es solitaria, la maternidad y estando sola, pues todavía más. Entonces, crear un grupo de mujeres en el cual nos demos cuenta que no estamos solas, que lo que me pasa a mí también te pasa a ti, y eso creo que puede ser muy reconfortante y muy nutritivo. Qué maravilla. Y bueno, sobre todo lo que dices, se juega también con la confidencialidad, porque no es fácil, como dices, no es fácil, y más con relaciones largas, cuando hemos claro, una vez que todo eso no es fácil. Y creo que tienes mucho que aportar al mundo. Yo desde El Cambio es Posible te lo agradezco. Y por favor, quiero que nos despidamos con ese último mensaje de que salir de esto es posible, que es posible, da igual las circunstancias que te hayan acompañado, que además somos honestas, Carla, porque yo también en mi trabajo, cuando hay una parte hasta donde no puedo llegar, yo me despido del cliente, incluso le pongo en contacto con otras personas, y yo creo que eso es lo bonito de esta época, que somos personas reales, que hemos pasado por lo mismo. Y bueno, ahí te dejo el último mensaje para personas ahora mismo que nos están escuchando, que no se atreven nada del paso, y bueno, pues te dejo a ti la despedida. Vale, pues nada, decir que yo también estuve en tu lugar. Podrás pensar, bueno, pero es que económicamente tú tenías un trabajo, pues tampoco. Yo me fui
con 2 niños muy pequeños, sin trabajo y sin autoestima y poco más que sin casa. Entonces, si buscas una persona que te entienda, o sea, mejor que yo no te va a entender nadie, y siempre desde el respeto y siempre respetando tu paso, porque quizás, como dije antes, no estás en el punto de dejarlo, pero sí te estás dando cuenta que en esta situación no estás cómoda y no quieres conformarte. Entonces, nada, que se puede y juntas más. Qué bonito. Pues bueno, se ha despedido Carla y yo sí quería dar una Muchas gracias. Chicas, aunque la oscuridad sea muy absoluta, justo amanece cuando el cielo está más oscuro. Es decir, que siempre van a pasar cosas, que tengáis la confianza y, como ha dicho Carla, de verdad, qué cosa más bonita, que comprendiendo se sufre menos. Así que un abrazo, te agradezco infinito esta entrevista, te agradezco muchísimo Igual, el camino de tender la mano a quien lo necesite, y un besazo, Carla. Un beso, gracias. Gracias, Rosy.